La iglesia de Cristo, hermanos, tiene que estar activa siempre. Amén. Siempre tiene que estar dispuesta. Siempre tiene que estar lista para lo que Dios habla a su iglesia. Y usted tiene que traer un corazón hoy dispuesta a que usted lleve algo para su casa. Dice la Biblia, hermanos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Buenas nuevas de salvación, hermanos, para la iglesia. Las noticias de nosotros están en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta de que esas noticias están ahí y se están cumpliendo? Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted confía en el ministerio de la iglesia? ¿Usted confía en el hermano Orlin? ¿Confía en el hermano Come? ¿Confía en el hermano Moncho? ¿Confía en el hermano Kelvin? ¿Confía en mí cuando estamos hablando de Dios? ¿Usted cree que Dios es el que nos ha puesto en este lugar a nosotros? ¿O creen ustedes que el hermano Moncho dijo, vamos a poner al hermano Nilsson para que predique, vamos a poner al hermano Kelvin, vamos a poner al hermano para que predique? ¿O ustedes creen, hermanos, que de parte de Dios nosotros hemos sido escogidos al ministerio? Porque si usted no cree en nosotros, hay un gran problema. Porque si usted no cree en nosotros, entonces no está recibiendo la palabra de Dios. Si usted no cree que nosotros somos enviados y escogidos de Dios para anunciar la buena de salvación, pregúntele a Dios por qué. Pero si usted está aquí y nos está escuchando y conoce nuestra vida, tiene que creer. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Dios, de una o de otra manera, nos tiene en este lugar. Dios nos ha traído a este lugar y nos ha puesto a nosotros para anunciar su palabra. Y ustedes conocen el testimonio de cada uno de nosotros, conviven con nosotros. Si hay alguna duda de parte de la iglesia y diga, hermano Nilsson, yo a usted no lo tomo como un ministro, yo no lo tomo como algo importante en la iglesia, y conversemos por qué. Y si usted dice, hermano, yo creo en que usted es un escogido de Dios y está en el ministerio porque Dios lo ha llamado. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque están sucediendo muchísimas cosas, no en la iglesia de Cristo, no en la iglesia de Cristo. Está sucediendo, hermanos, en las denominaciones que se levantan de hombres que dicen, yo voy a hacer mi iglesia, yo voy a montar la iglesia. Y aunque Dios no le haya dicho nada, levanta la iglesia. Y usted puede ver que muchas veces ese hombre levanta 100, 200 personas. Y podemos decir, y algunas veces decimos, ¿qué hombre de Dios ese? ¿Qué hombre cómo predica? ¿Qué hombre cómo hace eso? ¿Cómo hace lo otro? ¿Qué gran cantidad de personas tiene? Pero cuando no es de Dios, hermanos, aunque levante lo que quiera levantar, no está autorizado por parte de Dios. Amén. Porque hoy en día, hermanos, se están levantando hombres y mujeres que no son de Dios, no son, hermanos, escogidas por parte de Dios. ¿Y cómo hacer eso, hermano? ¿Cómo saber si son de Dios o no son de Dios? Necesitamos al único, al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para poder identificar. Si usted visita alguna otra iglesia, algún otro lugar donde vaya, siéntese, escuche y mire todo lo que acontezca y analice si está conforme a la Biblia o no. Porque si no está conforme a la Biblia hay un gran problema, aunque se mire bonito,
aunque tenga un buen ministerio, aunque mire cómo predica, pero si algo no está pegado a la Biblia, hay un gran problema en ese lugar, sálgase de ahí. Amén. Porque Jesús dijo, sálganse de ahí, salgan de ahí. Y mire cómo el tema que traigo, hermanos, de parte de Dios, señales de falsos en el Evangelio. Hermanos, todos estos pastores, profetas, evangelistas, que son falsos, apóstoles, hacen cosas que pareciera que fueran de Dios, pero no lo son. Uy, hermano, qué feo se escucha eso. Estos hombres hacen cosas que parece que fueran de Dios, pero no son de Dios. Amén. Y muchas veces nos asombramos y decimos, ¿cómo saca demonios? ¿Cómo tumba a la gente? Satanás tiene poder. Y la Biblia dice que hay hombres vestidos de ovejas, pero ¿qué son? ¿Qué son? ¿Y qué están haciendo en la iglesia? Cosas que parece que fueran de Dios, pero no lo son. Y usted tiene que identificar quiénes son ellos. Y yo no vengo, hermanos, a criticar a ninguna iglesia, sino a anunciarles de parte de Dios de que hay hombres que se están levantando que no son de Dios. Por eso le pregunté a usted si cree en el ministerio. Usted que convive con nosotros. Hermanos, hay dos cartas de presentación para nuestra vida. Osías era la primera carta de presentación que tenía, pero Osías no era el que el Señor quería. Entonces le dice Dios, necesito tu segunda carta de presentación, la que yo necesito. Ya no serás Osías, sino que te llamarás Josué. Amén. Te llamarás Josué, ya no Osías. Y le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, porque no te necesito Jacob, necesito a Israel. Y le dijo a Simón, Simón, a mí no me gustas que seas Simón, no te necesito así, te necesito que seas Pedro. Amén. Esa es la carta de presentación que necesito de parte de ti, que seas Pedro. Y le dijo a Saulo, 1, 2. Y le dijo a Saulo, 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 ya no te vas a llamar Saulo, porque no necesito a Saulo el que mataba a los cristianos. No necesito a Saulo que perseguía a la iglesia. Necesito a Pablo, aquel que va a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Necesito a Pablo, porque es el que va a morir en el evangelio. Y ese, hermanos, es que el Señor quería, la carta de presentación de Pablo. Ahora, ¿cuál es nuestra carta de presentación? ¿Se ha preguntado usted cuál es su carta de presentación ante Dios? Porque ya no ocupaba el Nilsson viejo, ocupaba el Nilsson nuevo. Aunque no me cambie de nombre, pero me cambia de vida a una vida espiritual. Amén. Y esa es la carta de presentación, hermanos, que tenemos que tener ante Dios nosotros. Y hay mucha gente, hermanos, que se levantan y se paran en los púlpitos con la carta de presentación antigua, la vieja. Pero necesita una carta de presentación nueva. ¿Usted la tiene? ¿O la quiere? ¿Usted cree que está haciendo las cosas como el Señor le ha dicho en su carta de presentación? Porque ya el Señor, hermanos, no me va a juzgar a mí, ni va a juzgar su vida por lo que hicimos antes de nuestro bautismo, sino que después de nuestro bautismo
Y esa es nuestra carta de presentación. Amén. Cuando usted llegue, si hizo conforme lo que la Biblia le enseñó o me enseñó, fe, bautismo, imposición de manos, arrepentimiento. Si hizo eso usted tiene una carta de presentación, porque va a llegar y le va a decir Kelvin Martínez, y lo va a buscar en el libro de la vida, y ahí, si perseveró hasta el fin, va a estar anotado. Amén. Ahí va a estar anotado, porque esa es su carta de presentación. Y de ahí empezará el Señor a evaluarnos a cada uno de nosotros. Pero es necesario, hermanos, que tengamos una buena carta de presentación ante Dios. Y los que estamos en el ministerio necesitamos esa carta de presentación. Mateo capítulo 24, verso 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer el verso 24. ¿Lo tenemos? Amén. Gracias, hermanos. Mire cómo dice el Señor Jesús. Algunas de las Biblias de ustedes les aparecen letras rojas, porque es lo que habló Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oye, hermanos, usted va a ver un montón de cosas en las iglesias. Usted va a ver personas que le adivinan lo que usted está sucediendo, lo que usted está pasando. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado donde nos metemos. Algunos son de Dios, pero otros no son de Dios. Y muchos, dice el Señor, porque esta es una profecía a un futuro, se levantarán y a muchos van a engañar. Ojo, este es para usted y también es para mí. Que nos van a engañar. ¿Usted se va a dejar engañar? Usted va a decir, el hermano en la iglesia no me predicaban que iban a venir falsos profetas. Hoy hay un montón de falsos profetas. Hermanos, hasta han dividido parejas. Personas que ya tienen 15, 20 años de casados, viene un profeta y le dice, esa no es tu esposa que Dios te dijo. Y ya tienen hasta hijos. Jóvenes que se han separado, que tienen un gran noviazgo y sirven al Señor, y viene un falso profeta y les dice, hey, esa no es la tuya. ¿Y cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Necesitamos al Espíritu Santo. Yo solo le traigo las nuevas y las noticias de parte de Dios, y en ustedes y en mí queda buscar al Espíritu para que nos diga si es de Dios o no es de Dios. ¿Cuántos hemos visto en lugares, hermanos, gente pastores, profetas tumbando gente? Hermano, no critique, no vengo a criticar, solo vengo a decirle que hay mucha gente que está aplicando esto, hermano, y dice, qué poder el que tiene este hombre, qué unción el que tiene. Alguien me decía, hermano, vieran ese lugar, qué montón de milagros había, y este hombre tumbaba a la gente, les hacía así, les tiraba grandes patadas. Yo solo escuchaba al hermano. La iglesia de Cristo no es un desorden, hermanos. Y sabía usted que tiene el acceso a internet, investigue que hay escuelas que están capacitando, instruyendo gente para poder tumbar a hermanos en la iglesia. Y digo yo, esto es lo que ya viene. Esto es lo que ya viene.
con las escuelas de teología que se han inventado, hermano, que usted va y estudia y sale y se gradúa de profeta, se gradúa de pastor. ¿Dónde? Si esto es un llamamiento por revelación de Dios. Porque si yo me pongo a estudiar, hermano, si digo voy a graduarme de pastor, pero el Señor me dice, hey, yo te hice para que me sirvieras en la alabanza. ¿Qué estoy haciendo yo? Buscando lo que yo quiero. Y Dios me dice, no, busca lo que yo, dice el Señor, quiero, no lo que tú quieres. Amén. El Espíritu, dice el Señor, dio dones a los hombres. Y siempre he dicho yo, ¿cuál es el don suyo? ¿Cuál es el don? ¿Cómo es su voz? ¿Puede cantar? Si Dios le dio el don para cantar, hermanos, hermanas, póngase las pilas. Sirva al Señor, porque Satanás está levantando gente también que cante. Satanás tiene gente en los púlpitos, hermanos. Y sabía algo, hay homosexuales en ministerios de alabanzas. Y los que somos hijos de Dios, los que somos varones, los que son mujeres, están sentados en la silla. Porque Satanás se está metiendo poco a poco. No en la iglesia de Cristo. Amén. No en la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo no entra eso. Solo entra en las iglesias que se han levantado por hombres. Porque el hermano dijo, me voy de la iglesia y voy a ir a levantar mi propia denominación. Y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero es un falso. Amén. Es un falso. Porque no es autorizado por parte de Dios. Hermano, lo que Satanás hace se parece a lo que Dios hace. Lo que Satanás hace se parece a lo que Dios hace, pero lo que hace Satanás rápido desaparece, porque lo que hace Dios sí dura para siempre. Amén. El ministerio que Dios ha construido es un ministerio que prevalece hasta la muerte. Porque así como le dijo Dios a Simón, tú serás Pedro, le dijo Jesucristo. Y Pedro significa piedra. Y usted y yo tenemos que ser piedra en el evangelio, que Satanás no nos pueda levantar. No piedra de codo, ¿verdad? Ni piedra de duro para que el evangelio no entre. No, piedra para que Satanás no nos pueda levantar. Porque si les digo piedra, yo voy a decir, hermano, no volvemos a ofrendar. Y si doy 2 lempiras, voy a agarrar uno vuelto. El evangelio, hermanos, de Cristo es solo uno. Solo hay un evangelio. Pero muchos han destrozado la palabra de Dios. Porque muchos han adaptado, hermanos, al evangelio a su propio vivir. Porque Satanás día tras día está dividiendo al ser humano. Y Dios, hermanos, pueda darnos fortaleza a todos los que estamos aquí y seguir en el evangelio, y que usted no se vaya a apartar de la palabra del Señor, no se vaya a apartar del camino, no se vaya de la iglesia de Cristo, no se vaya de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas y pastores y maestros y lo que nos habla la Biblia ya se están levantando. Y yo no sé, hermanos, fíjense que escuchaba a alguien, una mujer, estaba en un púlpito y no sé si era una dramatización, pero me llamó mucho la atención y lo escuché hasta que terminó ese video, porque esta mujer empezó a decir, hermanos, hoy no voy a predicar porque quiero darle algunas noticias. Y empezó a decir esta mujer, yo como pastora,
le quiero pedir a ustedes como iglesia, porque están en la responsabilidad, porque yo necesito, dice, una casa que vale $1,000,000 y yo no sé cómo ustedes van a hacerle, digo, pero tienen que recolectarme $1,000,000 para comprar mi casa, porque como pastora tengo que estar bien cómoda. Qué lindo. Y aparte de eso, dijo, como me va a quedar largo la iglesia, necesito un carro que ustedes también tienen que dármelo. Y aparte de eso, mis hijos tienen que ir al extranjero a estudiar y necesito $50,000 para la matrícula de ellos. Como les digo, no sé si era un drama, pero es lo que hoy se ve, es lo que hoy se mira, predicar el evangelio de Dios por otra cosa. Y nosotros aquí, hermanos, como ministerio, a nosotros no nos dan ni un centavo por anunciarle a usted las buenas nuevas de salvación. Amén. Es maravilloso, hermanos, cómo Dios nos usa a nosotros, cómo Dios nos da para poder traerle a usted. Pero en los tiempos que estamos viviendo, tenga cuidado dónde se mete, qué es lo que usted mira en otras denominaciones y diga, puede ser la iglesia de Cristo o no es la iglesia de Cristo, porque ahí va a depender donde usted se encuentra. Y aún dice la Biblia, podrá engañar a los escogidos. Por eso Pablo dice, mire que el que esté firme no caiga. Porque yo puedo decir, no, yo estoy bien, y si alguien viene, yo no me voy a dejar engañar. Satanás se sabe la Biblia mejor que lo que estamos en la iglesia. Amén. Se lo sabe mejor que como estamos nosotros en la iglesia, porque él viene de allá. Amén. Él viene de allá y nosotros estamos aquí y queremos ir allá. Satanás despreció, hermanos, todo eso maravilloso. Ahora a nosotros nos toca ganarlo para ir allá, y él no vuelve allá. Él no, nosotros sí queremos ir allá, hermanos. Tenemos que permanecer en el camino del Señor. Por eso Pablo dice, mire que el que esté firme no caiga. El engaño, hermanos, está fácil hoy en día. El engaño hoy está fácil. Y mire lo que nos habla esta escritura en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 26. O leamos 2 Timoteo, hermanos, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5. 2 Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Para poder entender, hermanos, y saber nosotros lo que acontece en las iglesias, hermanos, es importante conocer y convivir con aquella persona. Hermanos, hay gente o personas que se creen muy importantes en la iglesia, que hasta guardaespaldas andan. Pastores que dicen: yo necesito cuidarme, yo necesito que me protejan, porque son muy importantes en la iglesia, porque soy muy importante en la obra. Y cuando usted mire a alguien que protege a un pastor o a un apóstol, no es de Dios. Si usted mira que llega alguien a una iglesia y van con sus guardaespaldas hasta con armas, ese es un falso. Pero cuando usted mire a alguien dedicado a Dios, que no ocupa la protección de nadie, sino que el Espíritu Santo y sus ángeles, que miden quizás 3-4 metros, van a la par, usted diga: ese hombre es ungido de Dios. Hay mucha gente, hermanos, en la iglesia muy humilde, que Dios usa y da ejemplo a aquellos que se consideran grandes en la obra de Dios. Yo no me considero, hermanos, como más importante que ustedes. Y sé que los que estamos en el ministerio no nos creemos mejores que ustedes. Es más, ustedes son mejores que nosotros. Porque Jesús dijo: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús dijo: el que se sienta a la mesa. Ustedes están sentados ahí y yo estoy sirviendo. Y Pablo le dice a Timoteo: ten entendimiento de todo, para que puedas entender. Hermanos, hoy en día está muy de moda el hablar en lenguas. Y cierta persona pasó por una iglesia y escuchó aquello, que allá adelante del púlpito estaban hablando en lenguas, pero el Espíritu Santo vino sobre él y este hombre entró y le dijo: cállense. Y todo el mundo se quedó ahí, porque este hombre vino y dice que nos callemos. Cállense, porque lo que ustedes están diciendo es adorando a Satanás. Y usted puede escuchar a mucha gente hablando lenguas, pero ¿serán de parte de Dios o no serán de parte de Dios? ¿Cómo saber, hermanos? El Espíritu Santo es el que nos va a decir a nosotros. Porque muchas veces no entendemos qué es lo que se está hablando allá. Porque muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, no conocemos el lenguaje de Dios. No conocemos cómo es que Dios habla. Y me voy, hermanos, a la historia de Daniel, cuando la escritura en la pared. Dice que el rey Nabucodonosor, cuando miró aquella mano escribiendo, le temblaban los pies, las piernas. Dice la Biblia que daban unas con otras. Y miró aquello escrito
Y él, todo pálido, dijo: yo necesito saber qué significa eso. Llamó a adivinos, brujos, de todo. Y dijeron ellos: no sabemos. Pues la mamá de este hombre llegó y le dijo: hijo, hay alguien que te puede decir qué significa. Un hombre de Dios, que conoce a Dios. Y Daniel se paró, identificó la letra de Dios. Amén. Mire qué bonito. Identificar la letra de Dios. Identificar la voz de Dios. Identificar el lenguaje de Dios. Y nosotros tenemos que estar capacitados, hermanos, espiritualmente para ello. Porque Satanás está montando iglesias y muchos son llevados a ese lugar. Son llevados a ese lugar. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Les falta conocer a Dios. Y muchos, hermanos, le damos elogios a muchos hombres grandes en la tierra que predican y hacen unas predicaciones tremendas, y nosotros decimos: qué bonito habla este pastor, qué bonito habla este hombre. Pero no nos dejemos engañar por eso. Hermanos, hay hombres que están parados en los púlpitos y tienen 2 mujeres y van por la tercera. No, hermano, no diga eso. Se lo digo porque la iglesia tiene que saber. Amén. Se lo digo porque la iglesia de Cristo tiene que saber eso. Que hay muchos que están amontonando dinero en las casas por la bolsa suya y por la bolsa mía. La Biblia dice: no deis en saco roto. ¿Y qué es dar eso, hermanos? Dalo a lugares donde no son usados para el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia la ofrenda y el diezmo son para la misma iglesia. Amén. Son para la misma iglesia. Y aún así, hermanos, nosotros somos duros para darle al Señor. Pero cuando vamos a otro lugar, que las sillas de esponja, que hay aire acondicionado, ¿sabe qué es lo que decimos? Da 5 pesos de ofrenda aquí. No, vamos a dar 20. Voy a dar 50 porque se mira bonito aquí. Voy a dar 100. Voy a dar 500. Pero cuando venimos a la iglesia aquí, no. Como dice el hermano, hay unos que dan 1 peso y lo enrollan bien, y algunos lo doblan bien dobladito, se hace así chiquito, y le cuesta al hermano contar esa lempirita. Si vamos a hablar, doblemos uno a 500. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia tiene que darle lo mejor al Señor. No le vengo a pedir piso, ni le voy a hablar de piso porque no me gusta. Pero así funciona, hermanos. Hay denominaciones que, gloria al Señor, la iglesia de Cristo no es así, que le piden el diezmo a usted, y si usted no lo da el día que tiene que darlo, le cobran intereses. Hermano, ¿es cierto eso? Es cierto. Le cobran intereses. Si usted se pasa 2 meses, le van a cobrar intereses por esos 2 meses, porque no es la iglesia de Cristo. Jesús vino aquí, hermanos, a darnos el evangelio para que todos logremos la salvación. ¿Cuánto cobró Jesús? No cobró nada, lo hizo por amor. Y por amor yo estoy aquí parado, hermanos, dándole a usted también palabra de Dios, y que nos preparemos, porque vienen cosas peores. Y eso se llama apostasía. Apostar la palabra de Dios. ¿Quién tiene más miembros? Pues nosotros, como escogidos de Dios, no vamos a pelear eso. Nosotros vamos a anunciar la palabra, y el Señor es el que añade aquel que tiene que ser salvo. Amén. Añade aquel que tiene que ser salvo.
Leemos una última escritura, hermanos, en Hechos. Ahí sí nos vamos a ir al Hechos, capítulo 16, verso 16. Mire qué interesante eso. Y quizás usted se va a ir su mente a otro lugar, a otra denominación. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Hechos, capítulo 16, verso 16. ¿Usted lo tiene? Amén. Mira lo que habla esta palabra. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? Un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién le dijo? Al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto, hermanos, yo miro muchos videos. Esto es la realidad que hoy se vive. Usted va a ver las predicaciones. Algunas son de parte de Dios, otras son como esta mujer. Amén. Esta mujer no sabía quién era Pablo, no sabía quién era Silas. Y ella tenía un espíritu de adivinación. ¿De quién era ese espíritu? No era el de Dios, era el espíritu de Satanás. Y hoy en día, hermanos, en las iglesias es muy normal, está de moda decirle al hermano, a la hermana: aquí hay alguien que tiene un tumor. Y el Señor me dijo: ¿quién es? Cuidado, cuidado. Aquí hay una persona que está pasando por X problema y se llama fulano de tal. Cuidado, porque esta mujer dijo: Pablo y Silas son hijos de Dios y vienen a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué dijo Pablo? En el nombre de Jesús, sal de ella. Porque lo hacía en manera de burla. Lo hacía en manera de burla. Y hoy en día eso está pasando en las denominaciones, hermano, no en la iglesia de Cristo. Amén. Repito, no en la iglesia de Cristo. Pero eso está pasando hoy y usted lo va a ver. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Cuando usted mira y diga: pues sí es el Señor que está hablando, o no es el Señor. Porque a muchos nos maravillamos y decimos: ¿cómo supo? ¿Cómo sabía? Pero es que Satanás también. Cierto pastor estaba predicando, miró una mujer, y no sé si es de Dios, yo no voy a criticar, pero le dijo a la mujer: tú vas a tener un hijo y va a ser una niña. Aquella mujer levantó sus manos, empezó a llorar. Y le dijo él: ¿y quieres que te adivine el nombre? ¿Quieres que te adivine el nombre que le vas a poner? Es impresionante, hermanos. Yo no sé si es de Dios, no voy a criticar, no voy a juzgar, porque no estoy en ese plan.
Solo le digo a usted para que estemos atentos a lo que viene. Y le dijo este hombre, le dijo: te voy a retar. Toma un papel y escribe el nombre que tú le vas a poner. Él no sabía. Y viene la mujer, lo escribe y le dijo a él: ahora yo lo voy a anotar, pero tú no me lo enseñes, nada. Y se fue, hermanos. Este pastor se fue, agarró un papel, anotó el nombre y viene con el papel escondido y le dice a la mujer: enseña el nombre. Esta mujer abrió el papel y aparece el nombre de la niña. Ahora quiere ver lo que yo escribí, le dice. Sacó su papel, el mismo nombre que ella escribió, él lo tenía escrito. ¿Qué hacía esta mujer? Adivinaba. Hermanos, tengamos cuidado con lo que hoy está pasando. La Biblia dice que muchos dirán: fuego cae del cielo. Y va a caer, pero no es Dios. Amén. El ser humano, ungido por Satanás, hace cosas que nosotros vamos a decir: sí, es de Dios. Y ahí es donde la Biblia nos enseña: cuidado, cuidado, porque no soy yo, dice Dios, es aquel que anda haciendo cosas iguales. Porque Moisés y Aarón tiraron la vara y se convirtió en serpiente, y dijo Satanás: yo también puedo hacerlo, una serpiente también. Amén. Lo que Dios, hermanos, quiere en esta noche es que estemos preparados, porque muchos falsos se están acercando a este mundo. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no se le enseña, no se les anuncia. Y hoy Dios le trae a usted y a mí que tenemos que estar preparados para esos momentos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, llevemos la palabra de Dios en nuestro corazón y que seamos hacedores de ella. Capacitémonos con el Señor. Dios les bendiga, hermanos.